Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 6, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, el primer tema con el que vamos a comenzar es, según nuestra línea de tiempo, que habíamos hecho, recuerdas tú, en la semana número 2, vamos a continuar con lo que se conocen como los segundos desarrollos regionales o también llamados el segundo intermedio. Recuerda que en los intermedios son periodos en los que hay una contracción de la cultura. Estamos frente a sociedades que, si bien es cierto son pequeñas, van a buscar expandirse pero sin mucho éxito, ¿no es cierto? Recuerda que dentro de todas las sociedades que vas a ver en el intermedio, una de ellas siempre va a salir victoriosa, digamos, porque va a absorber a las demás. En este caso, por ejemplo, van a ser los incas, que van a comenzar en el segundo intermedio, pero que luego se van a convertir en un horizonte que tú conoces como Tahuantinsuyo. Bien, cuando hablamos de la cultura lambayeque, habíamos dicho que los lambayeques son una segunda ocupación, ¿no es cierto? Segunda ocupación, porque tú recuerdas que en el primer intermedio, también conocido como periodo de los maestros artesanos o periodo de los grandes ingenieros hidráulicos, es Moche el que ocupa este espacio de la costa norte. Entonces es por eso que nosotros vamos a encontrar a Sicán con algunas características parecidas, como por ejemplo una agricultura de tipo intensiva, que depende de la geografía que también ha compartido con los Moche, como te decía, pero también con el desarrollo de una actividad importante que se profesionalizó en el caso de Lambayeque, y es la metalurgia. La metalurgia, que va a ser la herencia más importante que ellos le dejan a los chimúes, que recuerda que los chimúes son la tercera ocupación de un mismo espacio. Primero son los Moche, luego son los Sicán o Lambayeque y luego son los chimúes. Entonces, los chimúes, si bien es cierto, ya no como lo habíamos pensado en algún momento, tenemos que ponernos a reflexionar sobre esto, ¿no? Siempre hemos pensado que los tumis son chimúes. Bueno, efectivamente los chimúes tienen representaciones de tumis, pero lo que hay que darse cuenta es que no son una representación de ellos, sino que son lambayeque. Y bueno, los lambayeque también son herederos, como te decía, de los Moche, que ellos no tienen metalurgia, pero sí tienen, bueno, no tienen orfebrería, pero sí tienen metalurgia. Eso quiere decir que hay un trabajo fino, hay un trabajo de arte en este segundo desarrollo regional. Entonces, los lambayeque desarrollan una fina metalurgia y orfebrería que se la heredan a los chimúes, como es el caso, por ejemplo, del tumi, que va a ser perfeccionado. Y también debemos hablar un poco del origen. Si es bien es cierto, el origen histórico ya lo hemos nombrado, hemos hablado de los Moche, pero no hemos hablado un poco del componente mítico. El componente mítico dice que los lambayeque o Sicán llegaron al territorio del norte del Perú, que es toda esta franja que nosotros vemos aquí, a través de la intervención del famoso Nailam, ¿no es cierto? Que Nailam llegó por el mar con toda su corte, todo su séquito, y que finalmente ellos fundaron Proto Chimú y Proto Nazca. Ahora, Proto Chimú quiere decir que ellos son anteriores a Chimú, por eso es que inclusive está en esta parte de la línea de los chimúes. Ahora, los chimúes son una tercera ocupación de la costa norte y tienen como centro del origen al famoso Tacainamo, que recuerda que él va a organizar no solamente la mano de obra, el excedente, la sociedad, sino que también va a organizar las jerarquías sociales a través de la construcción, por ejemplo, ¿no? Se le atribuye a él de Chanchán, ¿no? En donde supuestamente él recalca las jerarquías diferentes entre su hijo Huacricur y la gente común y corriente del pueblo, porque a Huacricur lo encierran en un laberinto, dice que es de arcilla, ¿no? Se dice que era de arcilla, y que iba a diferenciarlos de los demás que no eran de la élite, que estaban afuera. Entonces, Tacainamo, que es el origen mítico de Chimú, ¿no? Termina creando la justificación social de este pueblo, ¿no? En el caso económico, los chimúes conocen canales, ¿no? Obviamente los canales que ya habían dejado los Moche, la Cumbre, Cumbemayo, San José, Ascope, entre otros, ¿no? Y también tienen, tú sabes que por el problema del territorio en el que viven, que es un desierto, ellos comienzan a buscar formas para obtener agua y tener una agricultura con mayor éxito. Es por eso que crean huachaques y balsas de totora.
Bien, cuando vemos los huachaques tenemos que darnos cuenta de una cosa. La ubicación de los chimúes es muy importante, porque como ellos se encuentran en una zona que es costera, esa zona costera tiene el problema de la escasez de agua, son zonas de desierto. Entonces ellos tienen que buscar la forma de obtener este recurso, ¿no?, para su vida diaria, para la agricultura. Y por eso es que ellos empiezan a desarrollar lo que tú conoces ahora como huachaques. Cuando hablamos de los huachaques, recuerda, están estas formas de agricultura, pero buscando agua bajo tierra. Ahora, en un huachaque, ¿qué debo hacer yo? Cavar, ¿no es cierto? Hacer un pequeño pozo, buscar napa freática y que el agua comience a subir hasta que inunde este espacio. Al inundar el espacio yo puedo sembrar sobre el agua. Profesora, ¿yo puedo sembrar sobre el agua? Sí, por supuesto. Puedes sembrar totora, ahora puedes sembrar arroz. Es más, cuando tú te vas de viaje al norte, no sé si habrás visto que miras por la ventana y tienes todo el camino, arena, hasta que, ¡puf!, en medio de la nada encuentras un espacio súper verde, ¿no es cierto?, en donde hay agricultura. A eso le llamamos huachaque, por ejemplo, ¿no es cierto?, a un espacio que utiliza el agua del subsuelo para el desarrollo de su agricultura, en el caso del norte, para la totora y luego para el arroz. En cuanto a la política y sociedad chimú, estamos frente a un imperio expansivo, militarista y teocrático. Bueno, lo del militarista también viene por herencia de los moches, ¿no?, porque ellos eran grandes guerreros, inclusive su héroe principal era Ayapaec, ¿no es cierto? Entonces ahí viene de donde ellos tienen esta idea. Es un gobierno expansivo, por supuesto, militarista y teocrático, por supuesto que sí, inclusive con estas características se pelearon varias veces con los incas, ¿no? Fueron los principales detractores de los incas, aparte de algunos pueblos más del norte. También está el que lleva la máxima expansión de los chimúes, es el Minchancaman, ¿no? Y por supuesto en la parte final, Tupac Yupanqui invade. Y recuerda que esto es por parte del Tahuantinsuyo. Ahora, esta invasión permite desmembrar la sociedad chimú desde una óptica con mucho más poderes, ¿no?, por así decirlo, para que ejerzan los incas, ¿no? Los incas luego van a ser los que destruyan a los chimúes y que desarrollen un gran imperio, como lo vamos a ver en unos momentos. En cuanto a las manifestaciones culturales, recuerda Chan Chan. Chan Chan es la ciudadela esta de barro, que es la más importante del norte. ¿Por qué? Porque Chan Chan guarda bajo su arquitectura el concepto de jerarquía o jerarquización. Es decir, solo pueden vivir en la ciudadela la gente de élite y los artesanos con algún oficio que esté probadamente organizado, ¿no? Luego tienes la cerámica con uso de molde y relieves. Eso es bien importante porque es el uso de los moldes. Si bien es cierto, los moches ya lo utilizaban porque hacían una tecnología a larga escala, a gran escala, entonces esa es también una herencia de los moches. Bien, vamos ahora con Chincha. La gente me pregunta, profesor, ¿y al final el chimú, al final, por favor? Bueno, le caen con todos los incas y por eso desaparecen. Ahora bien, están los Chincha por otro lado. Los Chincha ya cambian el espacio geográfico, porque en el caso de los Chincha lo que vamos a encontrar es que se desarrollan en la costa, sí, pero en la costa sur. Por eso es que van a tener una mayor posibilidad de encontrar recursos en la costa. Los Chincha eran un estado teocrático basado en una sociedad estratificada. Quiere decir que es más o menos algo como esto, ¿no? En el caso de una sociedad estratificada no quiero ponerlo como una pirámide como usualmente lo solemos poner, quiero ponerlo por ocupaciones. Por ejemplo, están los artesanos, los agricultores, los pescadores, los artesanos y luego la gente del pueblo, ¿no? Si se dan cuenta, es una sociedad altamente estratificada, con diferentes ocupaciones. Recuerda que eso es lo que tienes que saber de los Chincha, que los Chincha tienen una organización a través de a lo que ellos se dedican, ¿no? Y por el otro lado también la economía de los Chincha. ¿A qué se dedican los Chincha? La economía Chincha es una de las características más importantes de ellos. ¿Por qué es importante?
Porque los chincha cumplen una función que es un poco diferente a los demás. Ellos son 100% comerciantes, 100% comerciantes. En esa perspectiva, los chincha tienen dos rutas. Tienen la ruta marítima y la ruta terrestre. En el caso de las dos rutas, la más importante de todas es esta, la ruta marítima. La terrestre no, pero en el caso de la ruta terrestre tenemos, por ejemplo, que sale desde el Collao hasta el Cusco, ¿no es cierto?, a bordo de camellos sudamericanos. Y la corriente marítima, que es la más importante de todos, va desde Manta hasta Puerto Viejo en el Ecuador. Pero ¿por qué se nota la ruta marítima? Es importante porque a través de esta ruta se puede extraer spondylus, o también llamado muyu. El spondylus es un tipo de concha rara que es utilizada para las ceremonias religiosas, es utilizado inclusive también como marcador de tiempo para el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque si estamos con los chincha y vamos a navegar, por ejemplo, se supone el spondylus solamente lo encuentro cerca de la línea ecuatorial. Pero ¿qué pasa cuando yo voy encontrando, estoy navegando, acabo de salir de Chincha y encuentro, por ejemplo, el frente de Lima ya spondylus? Eso quiere decir que la temperatura del agua ha cambiado, que la temperatura del agua está un poco más caliente y me puede estar indicando que estamos frente a un fenómeno del Niño. Por eso es tan importante también el trabajo con el spondylus, ¿no? Que el spondylus es el que permite, digamos, la jerarquía más importante de los chincha, en la medida en que esto va a representar un estilo jerárquico, ¿no?, de la economía de esta zona sur del territorio. Y por otro lado está la religión. Recuerda que Chinchaycama es lo mejor que tienen ellos de su dios principal. Y en manifestaciones culturales la arquitectura, que recuerda que es con base geométrica, vamos a ponerlo por acá, es base geométrica. La escultura, en fin, la espalda de timón. Y la metalurgia, también hay un desarrollo, sobre todo de los vasos narigones. Que los vasos narigones básicamente son para ritual religioso. Mis alumnos siempre me preguntan, profesora, ¿por qué caen los chinchas? Bien, tú recuerdas que los chinchas caen por una asimilación directa de los incas. Si bien es cierto, siempre hemos visto la primera parte en donde ellos hacen sus alianzas políticas y matrimoniales a través de la relación que tienen entre Sapa Inca y las mujeres de los chincha. También es cierto, hay que darse cuenta un poco que los chincha sí forman parte del espectro de los incas, pero también pierden su legitimidad, y al perder su legitimidad no desaparecen físicamente, pero sí desaparecen culturalmente. Los incas empiezan a tomar, por ejemplo, los vasos narigones como parte de su sistema religioso. Además también las rutas de comercio se vuelven más interesantes. Recuerda que las rutas de comercio en el caso de los chincha son posibles por el uso del Capañán. Inclusive en la arquitectura hemos visto que tenemos 3 ciudades importantes: La Cumbre, Centinela y Tambo de Mora, que están interconectadas unas con las otras. La arquitectura no solamente es una base geométrica como la estamos viendo ahora, sino que también interconecta las ciudades que hemos venido diciendo. Ahora, la gente también me pregunta, profesora, pero de las 3, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la capital? Bueno, el Chincha es una sociedad regional, por lo tanto no tiene una capital, pero lo que sí tiene es un centro administrativo más importante, que es el de Tambo de Mora, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de Chincha? Una es un estado teocrático y de sociedad estratificada. Quiere decir que no hay pirámide, lo que hay son diferentes ocupaciones como ganadero, agricultor, ¿no? Artesano y comerciante, que es el más importante de todos. Por otro lado también tienes las rutas de comercio, que son 2, una de ellas es la ruta terrestre, que es la que va desde el Collao hasta el Cusco, y otra que es la que trae el Spondylus, que es de Manta hasta Puerto Viejo en el Ecuador, ¿no es cierto?, como cae por la absorción de los incas. Bien, nos vamos con la última de las sociedades del intermedio temprano antes de llegar a los incas, ¿no es cierto? Bien, nos vamos con la última de las sociedades del intermedio tardío antes de llegar a los incas, y son los reinos aymaras.
En ese segundo intermedio hay que tomar mucho en cuenta lo que te estaba diciendo al principio, ¿no? Las segundas ocupaciones. En el caso de los reinos aymaras, por ejemplo, son segunda ocupación del espacio tiahuanaco. Como habíamos visto en clases anteriores, los tiahuanacos desaparecen no por un fenómeno del Niño, no por una invasión como el caso de los chimúes, sino por una helada que los obliga a salir de sus terrenos, pero en el mismo terreno de la zona más baja se encuentran los reinos aymaras, que tienen una ocupación previa a tiahuanaco, vamos a ponerlo por aquí, una cultura de jerarquías porque usan chulpas, y una economía basada en lo que habían dejado los tiahuanaco, control vertical de pisos ecológicos. Ahora bien, una vez que hemos visto a los reinos aymaras, a los chinchas, a los chimúes, vamos a ver qué pasa con el Tahuantinsuyo en sí, y obviamente estamos hablando de los incas. Creo que vamos a hablar de sus 3 fases, pero básicamente nos vamos a centrar en su última fase, que es la fase imperial. Ahora bien, vamos a ver los incas. Los incas tienen 2 orígenes. El primero es un origen legendario y el segundo es un origen histórico. En el caso del origen legendario, ¿no es cierto?, o mítico, aquí tenemos 2 mitos importantes de referencia. Uno es el de los hermanos Ayar y otro es el de Manco Cápac y Mamaogio. Entonces, cuando estamos viendo las leyendas, vemos los orígenes, tanto cuando salen del cerro de Taputoco, de la ventana del Cápac Toco, hasta que llegan al lago Titicaca, pero lo que más nos importa a nosotros es el origen histórico. En el origen histórico tenemos que ellos provienen ¿de dónde? Provienen del Taipicala, ex espacio de Tiahuanaco. Podemos decir entonces que los incas son de origen tiahuanaco, ¿no es cierto? Que van a ir desde el conteo del primer inca, pasando por Pachacútec hasta el último, que es Atahualpa, ¿ya? Ahora, en cuanto a la división del imperio del Tahuantinsuyo, eso fue un espacio bastante grande de influencia que va desde Colombia, desde el nudo de Pasto en Colombia hasta Puerto Viejo en Chile. Y es que si tú te das cuenta, ¿por qué es este espacio, profe? Porque es toda la cordillera. Bien, entonces, vamos a ver que por el Urín, o sea, por el norte, tenemos al Chinchaysuyo, por el sur al Collasuyo, por el oeste al Condisuyo y por el este al Antisuyo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, el Tahuantinsuyo solamente dura 90 años y llega a tener un control total como el que lo está viendo ahorita, ¿no es cierto? Que los incas lograban desarrollar economía, política y sociedad, ¿ya? Bien, hemos visto dónde proviene el Tahuantinsuyo, que históricamente venimos del Taipicala, de los Tiahuanaco, pero ¿cuáles son las fases de la organización del Tahuantinsuyo? La primera fase es la fase regional. Se va a poner acá aquí la fase regional, y en la fase regional son los incas Kits, o sea, en su versión pequeño, ¿no es cierto?, del segundo intermedio, y en este caso los incas venían, como te decía, del Taipicala, son pequeños, están explorando nuevos lugares para alimentos, hasta que aparece la confederación, que es el enfrentamiento entre las etnias y los chancas lideradas por los incas. Aquí está el enfrentamiento con los chancas. Finalmente, este enfrentamiento con los chancas fue victorioso para los incas, y es por eso que Pachacútec, el gran transformador, logra convertir ese territorio en un imperio. Ese imperio es llamado también el Tahuantinsuyo. Bien, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que este es el Tahuantinsuyo, y está dividido en 4, cada uno es un suyo, entonces el jefe del Tahuantinsuyo es el Zapainca o Inti Churin. El jefe de un suyo es un Suyuyuy Apo, o también llamado Apojuna, ¿no es cierto? También llamado Apojuna. Este Apojuna cumple las funciones de gobierno de un suyo, pero cuando está asesorando a Zapainca es parte del Tahuantinsuyo Camachij, y ahí ya no sería un Apojuna, sería un Suyuyuy Apo. Ahora bien, el jefe entonces de una
de una provincia guamaní, ¿no? Es un Apunchig o Tocrecoj. Apunchig o Tocrecoj. Y luego tienes el jefe de una familia, bueno, de un ayu, que es un curaca, y finalmente el del ayu, que es el purej. ¿Ya? Entonces, la organización política está arriba el Sapa Inca, debajo el Apunchig, el Suyuy Apo o Apojuna, debajo el Apunchig o Tocrecoj, luego vienen las personas comunes, ¿no? Que son los curacas, y finalmente llega el poder del purej. Ahora, tú me preguntarás, profesora, yo en algunos textos he leído que Sapa Inca tiene un hijo, y ese hijo, que su heredero va a gobernar con él. Sí, es cierto. Sapa Inca tiene muchos hijos, porque tú ya sabes que Sapa Inca puede tener los hijos y las mujeres que él quiera, pero dentro de todos sus hijos varones, que son también hijos de la Coya al sur, entonces él elige uno que va a pasar por la fiesta del Huarachico o Huarachicuy, que lo va a determinar como sucesor del trono. Si por ejemplo, tú naces, entonces a ti te tocaría ser Auqui y tendrías que ir con tu padre a todos los lugares a donde va para que aprenda lo que se debe hacer cuando estamos frente a un imperio, ¿no es cierto? La mala suerte castigó a Atahualpa. Atahualpa había conseguido su príncipe heredero. Finalmente se van a conquistar tierras al norte, y tú recuerdas que más al norte ya está llegando los primeros españoles. Por lo tanto, hay una diferenciación muy fuerte, ¿no?, entre el tipo de gobierno de los incas, que tiene sucesión, ¿no? Imagínate que tú has sido elegido, vas con tu padre, con un golpe de mala suerte, ¿no? Se enferma el hijo de Sapa Inca, muere, ¿no? Sapa Inca es al norte. Recuerda que cuando llegan al norte los españoles también están viniendo, y ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque los españoles no solamente vienen, o los europeos en general, no solamente vienen con su religión, con su sistema económico, político, no, sino que también vienen con sus enfermedades, ¿no?, que pueden diezmar en un abrir y cerrar de ojos a la población, en relación a que, por ejemplo, eran enfermedades que no estaban conocidas, como la gripe, la viruela, el sarampión. Una de esas le afecta al hijo de Sapa Inca, y es por el poder empieza a debilitarse. Sapa Inca sigue al norte, se encuentra con un hijo ilegítimo de él, o sea que no es hijo de la Coya, sino que es hijo de una chipacoya, que es una mujer por turnos, que normalmente tenía el Sapa, que ese es Atahualpa, ¿no? Entonces Atahualpa va a ayudar al avance de su padre, siguen avanzando al norte, la enfermedad persigue al padre, lo mata, ¿no es cierto? Y ahora se va a tener que ver él, que es un hijo del Urin Cusco, ¿no?, con su hermano de la Hanan Cusco, que es parte de la Panaca Real, ¿no? Bien, entonces vamos rapidito con la organización política. Bien, uno de los puntos que no habíamos tocado, si bien es cierto, ya hemos visto que en el Tahuantinsuyo tienes tu origen mítico, tu origen legendario, y también el origen histórico. No habíamos visto cuáles son las fases. El Tahuantinsuyo tiene, los incas tienen 3 fases, ¿no? En este caso tenemos a la fase conocida como la fase del curacazgo, que es esta fase en donde los incas son pequeñitos, son kids, ¿no? Se encuentran todavía en el segundo intermedio y acaban de salir, ¿de dónde? De Tiahuanaco. Tú recuerdas nuestra clase número 4, y en la clase número 4 habíamos dicho que Tiahuanaco había sufrido una helada, y por la helada los incas habían tenido que salir, ¿no es cierto? Y es por eso que se van a buscar nuevos espacios al valle, que es el Valle de la Camama, el Cusco, que es lo primero que tienen a la mano. Una vez que los incas han salido en su fase curacal, están bajando, buscando alimento, y se encuentran con que pueden organizar a otros ayllus, organizar otras sociedades para ir en contra de un enemigo en común, que son los chancas, que están avanzando muy rápidamente en la zona del Valle de la Camama y alrededores. Entonces los incas lideran esta confederación al mando de Pachacútec, el gran transformador, que logra vencer a los chancas en este periodo de la confederación, y por eso se convierte en un imperio. Y en el imperio vamos a notar que tenemos los incas desde Pachacútec hasta Atahualpa. Muy bien, ahora, cuando ya hemos visto las fases, ¿no es cierto?, vamos a ver que el imperio del Tahuantinsuyo tiene una organización súper interesante de tipo política.
Mira, si este es el imperio del Tahuantinsuyo, vamos a ponerlo aquí. Si este es el imperio del Tahuantinsuyo, lo vamos a dividir en 4 porque son 4 suyos. Al centro el gobernante principal, que es el Sapa Inca o Intinchurin, vamos a ponerlo aquí, Sapa Inca o Intinchurin, ¿es verdad? Y el Sapa Inca o Intinchurin, y ahora vamos a ver que el jefe de un suyo, porque este es un suyo, este es otro suyo, es el Suyuyuy Apo o también llamado Apojuna. A él lo vamos a poner aquí, el Apojuna, que es el jefe de un suyo. ¿Cuándo le llamamos Suyuyuy Apo y cuándo le llamamos Apojuna, profe? Lo llamamos Suyuyuy Apo cuando es parte del Tahuantinsuyo Camachij. Vamos a poner un ojo por acá, que el Tahuantinsuyo Camachij es igual al Consejo Imperial. Serían como los ministros de Sapa Inca que lo van a ayudar en el desarrollo del gobierno, ¿no? Ahora, dentro de los suyos hay pequeñas provincias o guamaníes. El jefe de una provincia o guamaní es un Apunchij o Tocreco. Apunchij o Tocrecot. ¿Verdad? Dentro de las provincias o guamaníes tenemos diferentes ayllus, ¿cierto? Diferentes ayllus. El jefe de un ayllu es un curaca o aylluca. Y tú me preguntarás, profe, o me dirás, entendí, profe, estamos en una escala, estamos en una sociedad altamente jerarquizada, pero nos hemos olvidado, profesora, de 2 elementos súper importantes. Uno es el que está en la separatita también marcado, que es el tucuy-ricuy, y el otro es el auqui heredero. Vamos primero con el auqui porque es el, digamos que tiene que ver con el gobierno de Sapa Inca, ¿no? El auqui heredero es el hijo de Sapa Inca. Profe, ¿cuál de todos? Sapa Inca tiene muchos hijos, eso es cierto. Sapa Inca tiene la posibilidad de tener tantos hijos y esposas como él desee, porque recuerda que es el hijo del dios Sol y él puede disponer. Ahora, no confundas con que tenga muchas esposas y muchos hijos con el hecho de que la sucesión va a estar en riesgo. En realidad no. Los únicos hijos que pueden acceder al trono de Sapa Inca son los hijos legítimos que tiene él con la Colla. Quiere decir, los que se encuentran en el Cusco o se encuentran en la sección Urin. Hanan arriba, Urin abajo. Entonces, los que se encuentran en el Urin, que están con su madre, ¿no es cierto?, esos hijos varones van a competir en una fiesta que se llama Huarachico o Huarachicuy. El Huarachico o Huarachicuy decide quién de todos ellos va a ser el gobernante. Ahora, eso se hace antes de que muera Sapa Inca. En realidad, muchos años antes. ¿Por qué? Porque la idea es que el auqui heredero que sea elegido en esta competencia del calzoncillo o del Huara, es el que va a convivir en el gobierno con Sapa Inca y finalmente aprender en vida todo lo que necesita para poder organizar el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, el último de los incas, de los grandes incas, es Huayna Cápac Sapallán Inca Viejo. Se dice de él muchas cosas, se dice de Huayna Cápac Sapallán Inca Viejo que tuvo 500 hijos, que tenía muchas chipacoyas o mujeres por turno. Las chipacoyas son mujeres que pertenecen a provincias o a ayllus que están casadas con Sapa Inca para evitar la guerra. Entonces, Huayna Cápac Sapallán Inca Viejo tiene a uno de sus hijos con la Colla como auqui heredero, que es Ninan Coyuchi. Ninan Coyuchi decide salir con su padre, Huayna Cápac Sapallán Inca Viejo, en una travesía hacia el norte. En esa travesía hacia el norte conquistarían los territorios al norte del Ecuador, que sería en ese momento Tomebamba. Pero si nos podemos hacer reflexión un poquito y regresamos un poco en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que para el momento en que ellos están yendo, ¿no es cierto?, han llegado ya los europeos. Cristóbal Colón para 1492 ya es en Centroamérica, pero no solamente ha llegado Cristóbal Colón, también han llegado con él la religión, la escritura, la cultura occidental y, por supuesto, y no menos importante, han llegado también las enfermedades. Las enfermedades que en el Perú, en el Tahuantinsuyo nunca se habían visto, como por ejemplo la gripe, la viruela, el sarampión, enfermedades que algunas son virus, otras son bacterias que finalmente, o como la gripe, por ejemplo, que termina matando o diezmando a la población. El único problema es que mientras Huayna Cápac y Ninan Coyuchi suben, los españoles van bajando. Entonces,
la enfermedad comienza a contaminar y aparece la enfermedad en el cuerpo de Huayna Cápac Sapayaninca Viejo a través de agentes vectores como mosquitos, moscas, que en ese momento pueden estar circulando, y finalmente Huayna Cápac enferma, Ninan Coyuchi enferma de viruela y muere. Ahora, sin un heredero, Huayna Cápac Sapayaninca Viejo está al norte, y al norte, en la panaca de los Hanan, se encuentra uno de sus hijos que ya está en edad militar, que es Atahualpa. Atahualpa es hijo de Huayna Cápac, pero no pertenece a la casta del sur, que es la que siempre debería gobernar. Entonces, cuando él llega al norte, hace alianzas con Atahualpa y bueno, comienza su travesía juntos, sin ser Atahualpa el elegido, hacen una travesía hacia el norte para poder conquistar los territorios, ya que recuerda que todos los guerreros, todas las sociedades del norte son guerreras. Entonces Atahualpa era el indicado para ese momento. Así que emprenden el viaje y comienzan a subir. El único problema es que cada vez que suben se acercan más a las enfermedades. Y eso le pasó factura a Huayna Cápac Sapayaninca Viejo, porque él enferma de viruela y muere. Cuando muere viene el problema, porque no está Ninan Coyuchi, que era el Auqui heredero, y tampoco está Huayna Cápac Sapayaninca Viejo, que era el jefe de Tahuantinsuyo. Ahora, ¿quién gobernaría? Obviamente la panaca de la madre de Atahualpa quería que el poder se quedara arriba, porque recuerda que cuando Huayna Cápac vino, trajo mitayos, llanas, y toda una cuestión interesante de servidumbre, ¿no? Y además que todo lo mejor estaba en el norte. Si el poder regresaba al sur, entonces el norte nuevamente iba a quedar desprotegido. Por eso es que la panaca de la madre de Atahualpa, o sea, y sus hermanos, comienzan a inflar esta idea de que Atahualpa pueda golpear y finalmente organizan un ataque. Ese ataque es repelido desde la panaca del sur. La madre de Huáscar quiere que el poder regrese al sur, sus tíos quieren que regrese el poder al sur, y es por eso que Huáscar sube mientras que Atahualpa baja. Se encuentran, y al encontrarse entonces empiezan las guerras civiles entre los medios hermanos Huáscar y Atahualpa. Ahora bien, lo que tiene que quedar claro es que no es una guerra personal directa entre ellos, sino más bien es una guerra de intereses entre panacas. Entonces el Auqui heredero es esta figura que acompaña en el famoso correinado. No confundir, por favor, diarquía con correinado. La diarquía es el sistema por el cual hay dos poderes simultáneos, el poder político y el poder religioso, por ejemplo. En cambio, el correinado son dos personas que una es la sucesora de la otra y está aprendiendo en vida, ¿no? Van a gobernar juntos. Bien, otro punto que también está dentro del desarrollo del Tahuantinsuyo es su organización social. El Tahuantinsuyo, como ya lo habíamos dicho en algún momento, es una sociedad altamente jerarquizada, ¿no? Entonces, ahí vamos a notar que hay diferentes grupos. Entre ellos, por ejemplo, podemos notar el grupo de la nobleza. El grupo de la nobleza está formado por tres tipos de personas. Aquellas que son la nobleza de sangre. ¿Quiénes son la nobleza de sangre? La familia directa y consanguínea. La familia directa de Sapainca, ¿no? Los hermanos, los papás, los abuelos, los tíos, los primos. La nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio es aquella que ha hecho algo en favor del Estado, ¿no? Y que se ha ganado no ascenso social necesariamente, pero sí, bueno, sí ascenso social en realidad, ¿no? Porque van a tener beneficios como no mitar, no tributar, ¿no? Son aquellos que han hecho o que han ayudado al imperio de manera militar o entre otras cosas, ¿no? Y luego está la nobleza provincial o de provincias. Nobleza de provincias es aquella que ha hecho alianzas matrimoniales con los incas. Por ejemplo, lo comentábamos al principio, los chincha, ¿no? Los chincha van a tener una buena relación con los incas porque las mujeres chincha, algunas mujeres de élite se habían casado con los zapaincas. Entonces quiere decir que si en el imperio del Tahuantinsuyo y antes de él, todo en el antiguo Perú era cubierto por ayllus, quiere decir que los ayllus, bueno, son sociedades endogámicas donde nadie entra y nadie sale. Y eso quiere decir que al final de todo, el ayllú de la hija del señor Chincha, por ejemplo, es un ayllú hermano, ¿no? En donde todos son familia. Ahora, si alguien se casa con Sapayaninca se casa con la hija del señor Chincha, quiere decir que toda la familia extensa de la mujer pasa también a formar parte de familia de Sapainca. Entonces, en ese sentido, la familia no le pega a la familia, por lo tanto, el Sapainca no puede
realizar acciones en contra de ella. Esta familia entonces está realizada por lazos matrimoniales. Por otro lado también tienes al pueblo. ¿Quiénes son los que componen el pueblo? Bueno, hay diferentes actividades en el pueblo. Por ejemplo, están los hatunrunas, que son los hombres del común, ¿no es cierto? Las personas del común. También están las agias, nosotras, señoritas, las vírgenes. Las vírgenes del sol, que se encargaban de algunas actividades como el tejido, el bordado, la preparación de la chicha, etc. Sobre todo para ceremonias religiosas, las agias estaban resguardadas en lugares cerrados para evitar pues, su contaminación con el espacio público, ¿no? Los llanas, también llamados yanaconas, yanayacos o yanacunas, son sirvientes del Estado sin ayu, o que se les ha sacado de su ayu. ¿Cómo es esto? Lo voy a explicar con un ejemplo claro de la vida cotidiana, ¿no? Siempre podemos conocer a una de esas personas que se va a la sierra, por ejemplo, y regresa con una joven, ¿no? Una chica que dicen, bueno, esta chica la he traído a Lima para que estudie y demás. Pero ¿bajo qué precio la traen a Lima? O sea, la traen a Lima sacándola de su ayu, separándola de su familia, ¿no? Para que sea yanacona, yanaycuna o yanayaco, es decir, para que sea sirviente aquí en Lima, a veces ni siquiera estudian, ¿no? Que sea sirviente aquí en Lima, pero lejos de su familia, o sea, lejos de alguien que la pueda defender. Por eso es que esta definición de llanas tiene que ver con que no tienen ayu. No es que nunca lo hayan tenido, sí lo han tenido, pero han sido sacados de él. Los piñas, que son los esclavos, que son los menos en número, y los chasquis, que son los mensajeros, ¿no? En el aspecto económico, los incas se organizaron en principios, trabajo y tipos de tierra, ¿no? Los principios son dos: reciprocidad y redistribución. ¿Qué quiero yo decir con reciprocidad y redistribución? La reciprocidad siempre de tipo simétrica. ¿Por qué? Porque es entre iguales. Entre iguales. Eso quiere decir que vamos a hablar de curaca con curaca, jaturruna con jaturruna, etcétera, 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 ¿no? Bueno, el principio de la redistribución es el principio en el cual actúa el Estado. Por lo tanto, por ejemplo, ha habido un huaico y el Estado pide que haya mayores donaciones de tributo para la gente que está aplastada por el huaico. Tú le entregas al Estado tu excedente de producción o tu donación y el Estado lo hace llegar directamente a esa población, ¿no? No es que tú estés ayudando de manera directa. Por otro lado, vamos a ver el sistema de organización de trabajo. Son 3 elementos: la minca, la mita y el aini. En el caso del aini es la ayuda mutua. Tú me ayudas, yo te ayudo. Por ejemplo, yo he perdido, no sé, una plaga se comió mi parcela. Entonces, tú que eres mi hermano me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque el imperio de los incas muy astutamente se había encargado de organizarlos a todos en ayu, que son sociedades endogámicas en donde nadie entra y nadie sale. Quiere decir que al final todos tienen que emparentarse entre los que están adentro. Por lo tanto, dentro de unas 3, 4, 5 generaciones, todos van a terminar siendo familia. Con eso solucionamos el problema de que si alguien tiene algún problema personal, se le cae la puerta a su casa, se le cae el techo, ya no tienen que pedir ayuda al Estado, sino que le pedirá ayuda a su familia que está dentro de él. Ayu, se llaman hermanas, hermanos, hermanas, hermanos. La minca es el trabajo en conjunto para el bienestar del conjunto. Por ejemplo, imaginemos que somos un ayu, nosotros somos un ayu, el ayu de la era virtual, y bajo nuestras tierras todo iba bien, ¿no? Se regaba con el agua del canal, todo muy perfecto, pero nos ha llegado un huaico y todito se ha inundado, ¿no es cierto? Se ha llenado de piedras, se ha inundado, y ha tapado el canal que surte de agua a todos. Entonces, para liberar el canal y que todos nos sirva el agua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una faena, vamos a hacer una jornada para sacar, levantar, limpiarlo del canal para que pase agua a los diferentes topos, a las diferentes casas que se encuentran en el ayu. Entonces, eso es la minca. La minca es el trabajo de toda la comunidad en favor de toda la comunidad, no solamente por una persona. Y la mita, que tú ya sabes, es el trabajo asalariado por turnos en favor del Estado. Bien, el último espacio que tenemos aquí para el sistema económico o la organización económica es el tipo de tierras que hay, ¿no? Cuando uno nace dentro del Tahuantinsuyo, nace según el Estado con elementos que nos puedan ayudar a mantenernos. Por ejemplo, nos entregan animales, nos entregan topos, o sea, tierras. A los hombres les entregan un topo completo y a las mujeres les entregan medio topo.
Ahora, esas tierras forman parte de un conjunto de tierras, ¿no es cierto?, que están dentro del Ayllu, y la idea es que tengamos tierras para autoabastecernos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que presentar el tributo? El tributo es algo obligatorio que hay que dar al Estado, pero no podemos sacarlo de nuestras parcelitas porque casi no tenemos nada. Así que el Estado designa un espacio de tierra alrededor como si fuera un parque, ¿no es cierto? Y todos trabajamos la faena, todos trabajamos el cultivo y la extracción de los recursos, y luego lo presentamos a nombre de todo el Ayllu como nuestro excedente de producción. Luego están las tierras del sol, que son para ceremonias protocolares, ¿no? Ahí están los mejores frutos, está todo aquello que sea de primer nivel, ¿no? Obviamente para entregarlo a los dioses. Y la tierra del Inca, así como nosotros hemos nacido con un topo, cada uno le han dado uno, el Sapa Inca también nació con uno. Ahora, esas tierras obviamente son más fértiles, son mejores abonadas que las nuestras, ¿no? Siempre hay esa diferenciación. Y finalmente están las manifestaciones culturales, entre ellas está la textilería. Recuerda que la textilería es súper importante porque con ella se hace el cumbi y la abasca. El cumbi es el sistema, el producto textil, ¿no?, que es básicamente para la gente de la élite, para Sapa Inca, etcétera, etcétera, de muy buena calidad. Y la abasca es el tejido rudimentario que lo utilizan los hatun runas en todo momento. En cuanto a la arquitectura, es sólida, monumental, simétrica, importantísimo porque el aporte más resaltante de los incas en este periodo del Tahuantinsuyo es su aporte con los ángulos. El hecho de que ellos hayan utilizado ángulos en sus trabajos quiere decir que ya nos olvidamos de las amalgamas, de las grapas de cobre, de las grapas de bronce, y solamente es una sola pared concreta, ¿no? En la cosmovisión, recuerda, está el Hanan Pacha, un mundo de arriba, el Kai Pacha, un mundo de aquí y de ahora, y el Usku Pacha, el mundo de abajo. Este Hanan Pacha, Kai Pacha y Usku Pacha nos hace ver, por ejemplo, cómo es que ellos tratan a sus deidades. Tú siempre vas a notar que las deidades para nosotros están arriba, pero para ellos pueden estar arriba, pueden estar abajo. Abajo no necesariamente vive el Supai, vive el diablo, no. Porque recuerda que abajo están también algunos dioses, la Pachamama, la Mamacocha, todos ellos están abajo. Los dioses viven arriba y abajo, ¿no es cierto? Arriba el sol, la luna, las estrellas, y abajo la tierra, el mar, el agua, etc. Entonces, para ellos tres niveles. El nivel en donde están los dioses, en el Hanan y en el Usku. Profesor, ¿y en el Caipacha quién vive? Nosotros y también los muertos. En el aquí y ahora, porque no hay dimensiones para nosotros, ¿ya? Y finalmente está la religión, que la religión puede ser de dos tipos, bueno, no de dos tipos, sino con dos características, es politeísta y es panteísta. Panteísta es el uso de animales o el uso de la naturaleza, ¿no? Dentro de las representaciones, y politeísta es, bueno, el hecho de tener varios dioses, ¿no? Bien. Bien, ahora nos vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas rápidamente y vamos con la pregunta número 1 que dice: establezca la relación correcta entre los pueblos del intermedio tardío del siglo XI al siglo XV y sus características. Bien, la primera de las sociedades son los chimúes. Los chimúes, ya sabes, construyen los famosos huachaques, que son las técnicas agrícolas por las cuales hay que buscar agua en el subsuelo. Luego dejamos que brote el agua y podemos sembrar sobre ella, por ejemplo, arroz o totora. Entonces, 1 es B. Luego dice los aymaras. Y para los aymaras sobresale la construcción de chulpas, ¿no? De chulpas. Luego tienes a los chincha, que tú sabes que ellos elaboran bellos remos y vasos narigones. ¿Por qué bellos remos? Porque ellos son comerciantes de alta mar. Y al ser comerciantes de alta mar, lo más importante es el desarrollo de la tecnología marítima, ¿no es cierto? Por eso el número 2 es la letra A. Y los chachapoya, que recuerda que sobresalen por la elaboración de mausoleos y sarcófagos, aparte de los ídolos de madera llamados pinchudos. Entonces, tu clave es la letra A, B, A, D, C. Pregunta número 2 dice: el pueblo de Chincha fue una de las culturas más importantes del periodo intermedio tardío. Señale cuáles son sus principales características. Comerció mucho desde el Ecuador. Eso es correcto, porque recuerda
que la ruta marítima va desde Puerto Viejo en el Ecuador hasta Manta en el Perú. Y que traen muyu. ¿El muyu para qué servía? Te dije que servía como un indicador de tiempo, ¿no? Que cuando tú veías que el muyu estaba más cerca aquí a las costas del Perú, quería decir que el agua estaba más caliente y por lo tanto estábamos cerca de un fenómeno del Niño. Pero también puede servir como comida para los dioses. Si la rayas un poco y luego la lanzas al aire, entonces eso es lo que comen los dioses. Por eso es que tiene más primacía, ¿no? Ocupó la costa norte del Perú. Eso es falso. Ocupó la costa sur del Perú. ¿Bien? Dice, rindió culto el dios Pachacámaj. No rindió culto el dios Pachacámaj. Su dios era el famoso Chinchay Cámaj. Y dice, fue una sociedad teocrática. Bueno, es cierto que fue teocrática. Recuerda que no tenía ejército porque son comerciantes. Esto es verdadero. Y dice, sobresale en la cerámica fina. No tienen una cerámica fina porque su cerámica es simplemente con figuras geométricas. Y además está especializado en el comercio en el mar, no tanto en la cultura. Por eso tu clave es la letra A, solo 1 y 4. Dice, uno de los aspectos más importantes del proceso de expansión de los incas desde el siglo XV fue como consecuencia de eso se formó el Tahuantinsuyo. Bien, cuando vemos la pregunta número 3, podemos observar que nos dan una lista, digamos, de posibilidades para esta pregunta y vamos a leerlas. Dice que uno de los aspectos más importantes del proceso de expansión de los incas fue la superioridad tecnológica y militar, por supuesto, eso es verdadero. El sistema burocrático, no, porque recuerda que los incas más bien están organizados en ayllus, más que en sistemas burocráticos. Estrategia de conquistas y alianzas, por supuesto, porque los incas pudieron avanzar mucho no solamente por pelear, sino también sobre todo por hacer alianzas como en el caso de los Chincha, que van a ser unos grandes aliados porque ellos tienen redes comerciales muy importantes. Crueldad con los enemigos étnicos. Bueno, es cierto, ¿no? Los incas tienen una suerte de ensañamiento con aquellos que no sigan sus órdenes, sus pasos. Y la alianza con los chancas. Bueno, nunca hicieron alianza con los chancas porque recuerda que al contrario, ellos eran enemigos número 1 de los chancas. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 4 dice, el Tahuantinsuyo fue la última gran sociedad autónoma que se desarrolló en América del Sur, antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Sobre ella podemos afirmar que dice, se expandió hasta el centro de Argentina. No, hasta el centro de Argentina no, profesora. Si nosotros vemos el mapa del Tahuantinsuyo, los incas se expandieron hasta Argentina. Sí es cierto, pero ¿qué parte de Argentina es? Es la parte occidental de Argentina, porque recuerda que hay un parámetro que no deja avanzar a los incas hacia el lado oriental. ¿Cuál es ese parámetro o cuál es esa limitación? Es la cordillera de los Andes. Si tú te das cuenta y superponemos un mapa orográfico sobre el mapa del Imperio del Tahuantinsuyo que tenemos aquí en clase, nos vamos a dar cuenta que justo esa frontera, ¿no? que es como una raya que el Imperio de los Incas no cruza, es la que pertenece a la cordillera de los Andes y esa es la verdadera razón por la cual los incas no pueden pasar hacia el otro lado. Por eso esta no es una clave. Dice, se construyó el Capajañán para la integración del territorio. Bueno, se terminó de construir el Capajañán porque recuerda que como tal no existía, ¿no? Como tal no existía, pero habían algunos inicios e indicios de la cultura huari, que recuerda que se habían hecho caminos que fueron tomados después por los incas y que ya recibieron el nombre de Capañán. Este sí es la clave. Pero vamos a seguir con las demás. Dice, fomentó las rivalidades entre los grupos étnicos. Eso no es cierto. Los incas, si bien es cierto, nunca quisieron que todos los grupos étnicos fueran amigos y estaban más preocupados en que se anexaran a ellos, no eran partícipes del desorden, no eran partícipes de la rivalidad, porque eso podría acarrear problemas políticos y desestabilizar su gobierno. Es por eso que no permitían el enfrentamiento entre sociedades, ¿no? Fue la primera sociedad imperial de los Andes. No fue la primera, porque en realidad hubieron otros imperios como el Imperio Huari o algunos dicen también los incas. Y dice, solo permitían el culto solar en su estado. No, en realidad son varios dioses que ellos permiten, ¿no es cierto? Por eso tu clave es la letra B. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides que nos encontramos en nuestro próximo capítulo.